Tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría 5 de investigación en educación matemática 2. Vamos a trabajar en esta tutoría con el material 4.4, que es la selección de la muestra y los tipos de muestreo que se pueden realizar. Entonces, para poder escoger nuestra muestra en la investigación, si así lo hemos considerado. Entonces, vamos a iniciar recordando qué entendemos por población. Merari, ¿qué entiende por población de manera general? La población es como el universo que yo tengo para realizar la investigación, Muy el bien, total de los elementos que tienen la característica que yo estoy buscando. muy bien. Excelente respuesta la que usted me ha dado. Fíjese que hay algo importante que usted me dijo. Dentro de las palabras que usted me dijo hay una muy importante y clave. Y es que usted dice que la población es el conjunto o es un universo con todos los elementos de la población que poseen la característica. Entonces, la característica que ustedes o características que ustedes deseen investigar. Entonces, cuando hablamos de población, no todos los elementos que se pueden encontrar en un, digamos, espacio geográfico, en un determinado lugar o que pertenezcan, por ejemplo, a cierto grupo, van a ser o van a formar parte de una población. Ellos, todos los elementos que poseen la característica o características que nosotros deseamos investigar, ellos forman la población. Entonces, en estadística deben de cumplir esa condición. Los elementos, por ejemplo, que no poseen las características o características no forman parte de una población. Entonces, esto reduce dentro de un espacio geográfico, dentro de un grupo, el número de quienes forman el universo. Por lo general, las investigaciones no se realizan con todos los elementos de la población por varias razones. Una de ellas es el costo que implica realizar una investigación con todos los elementos de la población. Otras razones es el tiempo que nos puede llevar el poder realizar la investigación con todos los elementos de una población. Muchos de los casos, las investigaciones se realizan con elementos que son parte, por ejemplo, por ejemplo, una producción de cierto producto. Entonces, realizar una investigación con todos los elementos de una población, cuando estos son, por ejemplo, procesos de control de calidad, implicaría probar todos los elementos que han sido producidos, por ejemplo, en un lote de focos, por ejemplo. Si se prueban, si la investigación se hiciera con todos los focos que se ha producido, por ejemplo, en un periodo de tiempo determinado y todos se prueban, todos los que fueron producidos en ese periodo de tiempo, ¿qué es lo que ocurriría? Que, por ejemplo, estamos interesados en determinar el número de horas que puede durar un foco. Entonces, si se prueban todos, ¿qué es lo que ocurriría? Que el foco estaría o funcionaría hasta que este ya no encienda. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que todos los elementos, para este caso que necesitaríamos investigar, todos los elementos de la población se destruirían y esto implica una pérdida, ¿verdad?, para la empresa. Entonces, cuando son, por ejemplo, procesos de control de calidad, siempre se trabajan con muestras porque los elementos que se desean investigar posiblemente van a ser destruidos. Entonces, para esos casos, no es posible investigar a toda la población. Otro de los factores, motivos por el cual no se trabaja por lo general con toda la población, es que a veces todos los elementos de la población no están disponibles. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una investigación y quisiéramos en El Salvador y quisiéramos considerar a todos los elementos de la población,
posiblemente no todos estén disponibles porque salieron en ese momento, no se encuentran en el país o porque se encuentran hospitalizados o en el peor de los casos, ¿verdad? Se encuentran en la cárcel. Entonces son, por ejemplo, situaciones en donde los elementos de la población no podrían ser investigados. Además, la accesibilidad, ¿verdad? Difícil que puede ocurrir o podemos tener cuando queremos investigar todos los elementos de la población. Pero en el país se han realizado varios censos. ¿Y por qué se llama censos? Porque han sido investigados todos los elementos de la población, en este caso todos los salvadoreños. Entonces, durante o en periodos de tiempo determinados siempre se ha realizado un censo. Entonces se llama así por eso, ¿verdad? Cuando usted hace un censo, cuando usted hace una investigación con todos los elementos de una población. Por esa razón, una alternativa para poder realizar la investigación, cuando no es posible investigar a todos los elementos de ella, es seleccionar una muestra. Pero al hablar de muestra, estamos hablando, en otras palabras, de un subconjunto de una población. La muestra puede ser objetos, pueden ser personas, pueden ser especies de animales, siempre y cuando estos puedan ser observados o medidos, ¿verdad? Se puede considerar para investigar. Entonces, ellos podrían formar una muestra y hay condiciones que deben de cumplirse para poder hablar de una buena muestra. Entonces, hay una pregunta, y es que en una investigación siempre tenemos una muestra. No siempre. Cuando su población, cuando usted, por ejemplo, como investigadora, Merari, hace una investigación y los resultados que va a obtener de la investigación serán exclusivamente solo para el lugar donde usted la realizó, y los elementos a quien usted va a investigar forman un grupo de personas, por ejemplo, y esto es pequeño, el grupo es pequeño, entonces no hay necesidad de mostrar por dos razones. Uno, por el tamaño del grupo que forma su población. Dos, porque usted no pretende generalizar, sino más bien que los hallazgos de la investigación sean válidos únicamente para el grupo donde usted ha hecho la investigación. Entonces, ese es uno de los ejemplos donde podemos decir que no es necesario tomar una muestra, pero en la mayor parte de las investigaciones científicas, por las razones que ya mencioné, no se puede trabajar, pero sí se puede trabajar con una población. En el caso que ustedes quisieran investigar un tema específico en educación, por ejemplo, sobre el área de matemática, en el área de matemática, ustedes pueden considerar trabajar con un grupo de estudiantes. Este grupo de estudiantes puede ser estudiantes de tercer ciclo, por ejemplo, si queremos investigar si las estrategias de enseñanza que utiliza el docente favorece el aprendizaje de los estudiantes de tercer ciclo. Aún, y por ejemplo, si usted dice en el turno vespertino, por ejemplo, o en el turno matutino, ya ahí usted está delimitando a la población. Si menciona el centro escolar, también se identifica el centro escolar donde usted va a realizar la investigación, usted ya está delimitando la población. La delimita en el sentido que usted está identificando el centro escolar donde va a hacer la investigación. Dos, está identificando qué grupo, por ejemplo acá tercer ciclo. Y tres, también lo delimita porque ya está usted identificando en qué turno va a realizar la investigación. En ese sentido, usted delimita la población. Entonces ya este grupo de tercer ciclo, bueno, dentro del grupo de la población estudiantil, se redujo en el sentido que solo con estudiantes de tercer ciclo usted va a hacer la investigación. Se reduce aún más cuando usted selecciona el turno. Entonces, una vez identificada la población, porque ellos sí serían población, porque usted en su tema de investigación está definiendo claramente que son
estudiantes de tercer ciclo del turno matutino, por ejemplo, matutino, del centro escolar ¿verdad? Entonces, ya usted lo ha delimitado en esos tres sentidos. Entonces, la población, como decía, si su investigación va única y exclusivamente a poder investigar si las estrategias que el docente de matemáticas del turno matutino son efectivas y favorecen el aprendizaje, entonces su intención no es generalizar hacia el docente que da clase, por ejemplo, en el turno vespertino, si este no es el mismo. O en el tampoco podría usted generalizar y decir, los hallazgos de esta investigación van a ser válidos para los centros escolares que estén bastante próximos al centro escolar donde yo hice la investigación. Entonces, como no en ninguno de los casos se pretende generalizar, su población es este grupo reducido de estudiantes, entonces siendo, por ejemplo, los estudiantes de tercer ciclo del turno matutino en suma, por ejemplo, entre séptimo, octavo y noveno, totalizan, por ejemplo, 65 estudiantes, no vamos a muestrear porque se puede aplicar los instrumentos de medición, como puede ser una encuesta, puede ser un examencito, por ejemplo, usted lo puede aplicar a los 65 estudiantes. No hay ningún problema, o sea, es una población finita muy pequeña. En ese caso no se muestrea. Se muestrea cuando el tamaño de la población es muy grande. Usted está considerando, por ejemplo, con el mismo tema, las estrategias de enseñanza en matemáticas o las estrategias de enseñanza favorecen el aprendizaje en matemáticas. Entonces, en los centros escolares del municipio, por ejemplo, ¿dónde vive usted, Feli? Bienvenida. ¿En qué municipio vive usted? Yo, licenciada. Sí, sí, usted. San Pedro Perulapán. San Pedro Perulapán. Entonces, vamos, a ver. Mira, ahí dice, yo voy a hacer una investigación. Pero no, todos los centros escolares que se encuentran en San Pedro Perulapán van a formar parte de la investigación. Como usted ya está considerando varios centros escolares, entonces ya su población se hace mucho más grande y aquí sí es necesario muestrar. Sí sería necesario para poder tener elementos muestrales de cada uno de los centros escolares. Si, por ejemplo, en el municipio hubieran 5 centros escolares, de séptimo se escogen los elementos muestrales para séptimo, para los de octavo y para los de noveno. Y entonces hay una pregunta más. ¿Sobre qué o quiénes se recolectarán datos? Bueno, se recolectarán datos en los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio que son las unidades de muestreo. Si usted realiza una investigación con un grupo de estudiantes, entonces la unidad de muestreo son los estudiantes. Por ejemplo, en este tema, las estrategias de enseñanza favorecen el aprendizaje en matemáticas. Aquí en este tema habrían 2 unidades de muestreo, que serían no docentes, porque son ellos quienes aplican las estrategias de enseñanza, y la otra unidad de muestreo serían los estudiantes. Para cada uno de ellos tendríamos que elaborar instrumentos para recopilar información y en el proceso de análisis de datos pues se contrastan, ¿verdad? Y o se relacionan la información obtenida en los instrumentos que ocupamos para ambos grupos. Entonces, en este caso, ¿quiénes son las unidades de muestreo? El docente, porque estamos determinando si las estrategias que él implementa son efectivas en el aprendizaje de los estudiantes, como involucra a los estudiantes también, ellos son las unidades de muestreo. Pero estas unidades de muestreo dependen del planteamiento y los alcances de la investigación. Hay investigaciones donde solo se ocupa a un grupo de sujetos, objetos, que formarían parte de la muestra, pero en este caso que yo estoy mencionando, aquí se pueden identificar 2 estudiantes y docentes. Veamos entonces quiénes van a ser medidos.
cuáles son los errores que podemos identificar o cometer y cuáles son las soluciones propuestas. Veamos, fíjense que una vez más, y ayer lo explicaba en la tutoría de repaso, las preguntas de investigación son las que definen no solamente las hipótesis, porque ayer lo veíamos también, las preguntas de investigación también determinan la unidad de análisis y veamos dos situaciones, una errónea y una correcta. Veamos la primera pregunta de investigación. ¿Discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión? Aquí hay una pregunta. Veamos si discriminan o no. Una unidad de análisis errónea para esta pregunta de investigación son las mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. Error, no hay grupo de comparación. Entonces, acá si discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión desde el momento que ya están saliendo en el anuncio, las mujeres que ya están en los anuncios no pueden ser porque ya están ahí, no han sido discriminadas. Entonces, la unidad de análisis correcta, ¿quiénes serían? Mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión para comparar si ambos son presentados con la misma frecuencia e igualdad de papeles desempeñados y atributos. Permítame un momento, creo que quieren ingresar a la reunión. Bien. Continuamos entonces. Y entonces que cuando se habla de discriminación es porque se está escogiendo, por ejemplo, a los del sexo masculino con mayor frecuencia que al sexo femenino. Entonces aquí se necesitan dos grupos de comparación para ser, por ejemplo, investigados y determinar con qué frecuencia, ¿verdad? E igualdad de papeles se asignan por su género. Bien, veamos, bueno, entonces aquí, ¿cuál es lo erróneo para esta pregunta? Que no se consideraron los hombres. Mire, solo mujeres. Bueno, y hay otra pregunta. ¿Están los obreros del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara satisfechos con su trabajo? Feli, ¿puede usted leer la unidad de análisis errónea? Buenas tardes. Ahorita. Buenas tardes. Sí, por favor. Bye. Mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. No, en el segundo. El segundo párrafo. Entonces, computar el número de conflictos sindicales registrados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Ministerio del Trabajo durante los últimos 5 años. Error. La pregunta propone indagar sobre actitudes individuales y esta unidad de muestreo, análisis, denota datos agregados en una estadística laboral y macrosocial. Muy bien. Fíjense que acá el error dice, ¿están los obreros del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara satisfechos con su trabajo? Entonces, que computar el número de conflictos sindicales registrados, o sea que para poder responder, lo erróneo aquí es que están consultando una base de datos donde se registra el número de conflictos sindicales registrados en los últimos 5 años, o sea, no es una investigación de campo, sino documental, donde pretenden poder responder a la pregunta de investigación. ¿Cuál sería la unidad de análisis correcta? Siempre Feli, por favor. Mujeres y hombres no, que... No, la segunda. Sí, es que si usted puso atención, vamos de forma horizontal. Ajá. Es la segunda. Es que yo no le veo la división ahí. Yo dije, sí, pero es en la segunda. Bueno, ahora dice muestra de obreros. Va. Muestra de obreros que trabajan en el área metropolitana de Guadalajara
cada uno de los cuales contestará a las preguntas de un cuestionario sobre satisfacción laboral. Muy bien, gracias. Fíjese que aquí lo correcto es que si vamos a determinar, ¿verdad?, el nivel de satisfacción de los trabajos, de los obreros, perdón, del área metropolitana de esta ciudad, pues lo más lógico y conveniente es elaborar, ¿verdad?, una encuesta y preguntarles directamente a estos obreros. Entonces, lo erróneo acá decía es consultar una base de datos o archivos donde en los últimos 5 años se han registrado todos los conflictos o demandas, quejas que estos obreros han presentado, ¿verdad? Entonces, esta pues no es la manera de poder investigar para poder dar respuesta a la pregunta. Lo más conveniente, vuelvo a repetir, es acercarnos a los obreros y hacerles unas preguntas y que ellos directamente contesten. Veamos entonces. Joemir, lea por favor la primera pregunta de investigación. Hola, ¿me escuchas? Sí, le escucho. ¿En qué medida contribuye la satisfacción de la comunicación que tienen los pacientes del sistema pulmonar con sus médicos en el apego del tratamiento? Muy bien. La unidad de análisis errónea, pacientes de enfisema pulmonar en estado terminal. ¿Cuál es el error al escoger a ellos como unidad de análisis? La comunicación es un proceso entre dos actores, médicos y pacientes. Observe la pregunta. ¿En qué medida contribuye la satisfacción de la comunicación que tienen los pacientes de enfisema pulmonar con sus médicos en el apego al tratamiento? Fíjese que en estado terminal, los pacientes por lo general ya no llevan un seguimiento de parte del médico, ya ya se dejó de aplicar tratamiento porque ellos están desahuciados. Entonces, sí, aquí el interés es la comunicación que existe y el apego, ¿verdad?, entre la paciente y el médico durante el tratamiento. Pues lo correcto es consultar a los pacientes de enfisema pulmonar y los médicos responsables de su tratamiento. Entonces, no son en este caso los pacientes en estado terminal, ¿verdad? Por esas dos razones. Ya no hay un seguimiento de parte de los médicos y el tratamiento pues ya no se le aplica. Entonces, es erróneo considerar a ellos como unidad de análisis. Hay otra pregunta más y es, ¿qué tan arraigada se encuentra la cultura fiscal de los contribuyentes de Medellín? Unidad de análisis errónea, contadores públicos y controladores de las empresas del departamento de Medellín. ¿Cuál es el error? ¿Y el resto de los contribuyentes? O sea, porque la pregunta es, ¿qué tan arraigada se encuentra la cultura fiscal de los contribuyentes de Medellín? Entonces, aquí el error es que solo se ha considerado un grupo bastante pequeño en relación al resto, ¿verdad?, de los habitantes de Medellín. A las personas, por ejemplo, en este caso serían a las personas que son contribuyentes. Entonces, el error aquí es haber seleccionado un grupo bastante pequeño. Y entonces, ¿quiénes serían las unidades de análisis correctas? Las personas físicas contribuyentes que no son empresas de todo tipo, profesionales independientes, trabajadores, empleados, comerciantes, asesores, consultores y representantes de empresas como contribuyentes morales. Entonces, son realmente un grupo mucho más extenso porque se está considerando a estas personas, ¿verdad? Y no solamente a estos, ¿verdad?, contadores públicos y contralores. Bueno, veamos la otra pregunta. Juanita, bienvenida. Lea, por favor, la tercera pregunta. Buenas tardes.
Buenas Dice, tardes. ¿en qué grado se aplica el modelo por competencias en las escuelas de un distrito escolar? Dice, ¿en qué grado se aplica el modelo por competencias en las escuelas de un distrito escolar? Veamos cuál es la unidad de análisis errónea. Merari, por favor. Merari. ¿Cuál es la unidad de análisis errónea? Alumnos de las escuelas del distrito escolar. Y el error que se obtendrá una respuesta incompleta a la pregunta de investigación y puede ser que algunos alumnos ni siquiera sepan bien lo que es el modelo por competencias de la educación. Muy bien, gracias. Ajá, muy bien. Entonces, ¿en qué grado se aplica el modelo por competencias en las escuelas de un distrito escolar? Entonces, ¿cuál es el error al escoger a estos estudiantes? Dice que se pueden obtener una respuesta incompleta porque los estudiantes pueden ser que ni siquiera sepan, ¿verdad?, qué es su modelo por competencias. ¿Y cuál sería entonces la unidad de análisis correcta? Siempre Merari, por favor, lea. Modelos curriculares de las escuelas del distrito escolar. Análisis de la documentación disponible. Directores y maestros de las escuelas. Entrevistas. Y eventos de enseñanza y aprendizaje. Observación de las clases y tareas en cada escuela. Que los que van en paréntesis sería como la actividad en la que usted va a poder ver o sacar su información que necesita. Excelente, Merari, muy bien lo que usted argumenta. Fíjese que acá es que mire, en donde dice unidad de análisis errónea, si estamos considerando todo el estudiante, vamos a obtener información incompleta. Pero en la unidad de análisis correcta consideran a los directores, a los docentes como fuente de información directa. Ellos sí pueden responder porque ellos sí tienen conocimiento a qué se refiere este modelo por competencias. En cuanto al estudiante, no le preguntan, sino que el investigador es observador no participante de los procesos de enseñanza-aprendizaje o eventos. Entonces, esto se puede hacer a través de la observación de clases y de tareas en cada escuela. Es decir, en ambos casos, para la unidad de análisis que podrían ser los estudiantes, no directamente ellos, pero sí el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces tenemos ejemplos en cuanto a las preguntas de investigación para dar respuesta a ellas, cuáles son los errores que podemos cometer al escoger una unidad de análisis. Bien, entonces, para seleccionar una muestra, ¿qué debemos de hacer? Lo primero es definir la unidad de muestreo o análisis. Entonces, debemos de tener claro quiénes son nuestras unidades de muestreo. No necesariamente son elementos individuales. Una unidad de muestreo puede ser un grupo, puede ser una familia, puede ser un sector, ¿verdad? Entonces, no necesariamente son elementos individuales. Entonces, puede tratarse la unidad de muestreo de individuos, organizaciones, periodos, comunidades, situaciones, piezas producidas, lo que ya mencionaba, eventos, etcétera. Una vez definida la unidad de muestreo o análisis, se delimita la población, lo que usted mencionaba, Merari, cuando ya yo le pregunté a usted qué era una población, usted menciona que son los elementos, o es un conjunto, ¿verdad?, de elementos que poseen una característica. Pueden ser más de una o características que se va a investigar. Entonces, cuando tenemos claro y definido quiénes son nuestra unidad
de muestreo, número uno, tenemos que determinar que todos ellos poseen la característica que necesito medir u observar. Una vez los hemos identificado, delimitamos la población. La vamos a delimitar asegurándonos que todos ellos poseen esas características, ¿verdad? Que son, en el enfoque cuantitativo se conoce como variables que nosotros deseamos medir u observar, porque en los diferentes tipos de muestreo se van a escoger elementos de esta población y necesitamos que asegurarnos antes entonces que todos ellos sean parte de esa población, ¿verdad? Porque poseen las variables o características que deseamos investigar. Entonces la muestra que es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se van a recolectar datos y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión. Además, que debe de ser representativo de la población. Entonces, además de que usted tiene que identificar la unidad de muestreo, tiene que conocer entonces muy bien a la población, hacer un estudio minucioso de quienes forman parte de esa población, para que de esa manera garantizamos que al escoger elementos de la muestra, ellos formen en conjunto una muestra representativa. Y hay varias condiciones que debe de cumplir una muestra para que ésta sea representativa. Lo vamos a ver durante el desarrollo de esta tutoría. Entonces, en esencia, en el muestreo bajo el enfoque cuantitativo implica partir del objetivo central para seleccionar casos representativos y poder generalizar. La generalización sobre quién, sobre las características a partir del planteamiento de hipótesis con la finalidad de construir o probar teorías que expliquen a la población o fenómeno mediante una técnica adecuada. Acá estamos definiendo ya el diseño de la investigación. Como el diseño de la investigación, lo explicaba en la tutoría pasada, realmente es la ejecución de su proyecto de investigación, es la parte operativa de su investigación, es ir al campo a recoger la información. Entonces, mediante un diseño de investigación adecuado, técnicas adecuadas para recopilar la información y para el análisis de esta. Y entonces una población, ¿qué es? Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, características o variables. Pero a la pregunta, ¿cómo se delimita una población? Porque si usted leyó, acá dice que después de haber identificado nuestra unidad de análisis o muestreo, lo que sigue es delimitar la población. Pero entonces, ¿cómo vamos a delimitar la población? Uno, definiendo cuál será la unidad de muestreo o análisis. Una vez lo vemos, como lo que ya mencionaba, una vez tenemos claro quiénes son los que van a formar parte de la investigación, vamos seleccionando aquellos elementos que no poseen las características que deseamos observar, medir e investigar. Entonces, vamos prácticamente reduciendo a un grupo que tenemos grande de elementos que forman parte de un grupo, pero en estadística, la población estadística estarían formando por solo aquellos que son útiles para la investigación. Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de la población o consideran que la muestra es representativa de manera automática. Entonces, en ese caso, cuando no tenemos claro, no describimos claramente o de manera suficiente las características de la población, eso nos puede llevar a poder
formar o identificar a la población con elementos que no son representativos para ella. Entonces ustedes como investigadores tienen que hacer un estudio exhaustivo de quiénes son parte de esta investigación. Bueno, no sé si alguien quería entrar a la reunión, me pareció. Vamos a ver. Bueno, continúo. Entonces, es preferible establecer con claridad las características de la población con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. Observe usted, por ejemplo, para este tema, investigación sobre el uso de la televisión entre los niños. Los límites de la población para este tema de investigación puede ser todos los niños del área metropolitana de la Ciudad de México que cursen cuarto, quinto y sexto grado de primaria en escuelas privadas y públicas del turno matutino. Observe usted que la investigación se va a hacer con todos los niños del área metropolitana. Aquí ya hay un elemento que delimita la población, porque la población es mucho más grande, el área que tenemos delimitado por la figura que está en rosado. Miren, esta es la población. ¿Quién es la muestra? La muestra serían todos los niños del área metropolitana de la Ciudad de México que cursen cuarto, quinto y sexto. Ya aquí hay otra delimitación. Mire, otro factor que delimita a la muestra también. De primaria, mire, en escuelas privadas y públicas. Aquí ya está considerando las dos instituciones, pero aquí también hay algo más que lo delimita. Es del turno matutino. Entonces, lo que yo explicaba. Al definir usted un tema de investigación sobre un área geográfica específica, sobre un grupo de estudiantes específicos, por ciclo, por ejemplo, y en el turno donde se lo va a desarrollar, está usted delimitando realmente a los elementos de la población y consecuentemente a los elementos de la muestra. Bien, vamos a ver aquí. Quiero darle entrada a Jocelyn. Bueno, entonces continúo en esta idea. Un estudio no será mejor por tener una población más grande. No nos vayamos a equivocar. El tamaño de la población dependerá de los individuos, los elementos u objetos que poseen la característica. Entonces, eso determina el tamaño de la población. La calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema. Entonces, observe usted que aquí hay un elemento que nos va a determinar o está influyendo de forma significativa para delimitar la población, y es el planteamiento del problema. Este es uno de los elementos que nos va a delimitar a la población. Las poblaciones deben situarse claramente, oiga usted, por sus características de contenido, lugar y tiempo. Este es otro factor también. Puede ser, jóvenes, que la población para ustedes con un tema de investigación se vuelva muy grande, finita, pero muy grande. Otra manera de delimitar es, por ejemplo, realizar la investigación con un grupo en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, si el tema de investigación incluye a estudiantes de la universidad, ustedes pueden determinar en qué ciclo lo van a hacer.
para estudiantes de qué ciclo y en qué tiempo también. Algo importante que les voy a mencionar y me voy a adelantar en relación a esta idea es que cuando estamos considerando el tiempo como uno de los factores que nos van a ayudar a poder identificar de manera correcta a la población, hay que tener en cuenta que cuando se recopila información, esta información tiene un periodo de vigencia. Es decir, los datos pueden perder vigencia. Entonces, es necesario que se analice en la medida de lo posible una vez hayamos finalizado el proceso o la etapa de la recolección de información. Bueno, al seleccionar la muestra debemos evitar 3 errores que pueden presentarse. Número 1, desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, es decir, participantes que deberían de estar y no fueron seleccionados. 2, incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Y 3, seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Puede ser inelegible porque no poseen las características que deseamos medir, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Por ejemplo, cuando la selección de la muestra, por ejemplo, lo hacemos a partir de ¿qué? De una base de datos. Puede ser que no nos hayamos asegurado en esa base de datos, por ejemplo, y estamos seleccionando al azar elementos para la investigación y vamos a hacer una llamada telefónica para encuestar, por ejemplo, y recopilar la información que yo necesito. Entonces, puede ser que en esa base de datos, que no hemos revisado minuciosamente, porque no contamos con la información necesaria para poder hacer como una depuración de esta lista o de esta base, puede ser que la persona que salga elegida pues ya falleció. Entonces es inelegible. La persona no se encuentra en el país. Lo que yo mencionaba al inicio. Uno de los factores por el cual no se puede investigar a toda la población es porque no es posible obtener información de parte de algunos elementos, ¿verdad? Entonces, si se trata de personas, pueden ser que no estén accesibles por uno o varios motivos, ¿verdad? Estén hospitalizados, fuera del país, ¿verdad? Entonces, el riesgo que se corre cuando se cuenta con una base de datos es que la persona no esté disponible. Bueno, entonces hay 3 casos en donde debemos de tener cuidado y que podemos cometer errores al presentar información. Entonces, el investigador en el número 1, el investigador debe de asegurarse que si un elemento es parte de la población es porque también es igualmente candidato para poder ser elegido para formar parte de esa investigación. Bueno, ¿cómo seleccionar entonces una muestra? Bueno, todas las muestras en el enfoque cuantitativo, y fíjense que aquí el autor es bien claro, en el enfoque cuantitativo, deben de ser representativas. Por tanto, el uso de los términos al azar y aleatorio solo denota un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos o unidades, pero no aclara el tipo de muestra ni el procedimiento de muestreo. Bueno, jóvenes, aquí partimos de algo. Usted está claro que no puede trabajar con la población. Vamos a trabajar con una muestra. Número 1, necesita calcular el tamaño de la muestra. Una vez que tenemos determinado el tamaño de la muestra, que ya voy a explicar un poco más adelante, de qué depende el tamaño de obtener este número, que es el tamaño de la muestra. Entonces, una vez hemos obtenido el tamaño de la muestra, hay otra pregunta que usted debe de responder. ¿Cómo voy a seleccionar los elementos de la muestra?
con el método probabilístico o no probabilístico. Toma usted una decisión. Una vez toma la decisión, usted determina cómo va a ser el proceso de selección de la muestra. En el caso que usted se queda con el método probabilístico, es decir, escoger los elementos de forma aleatoria, entonces vamos a determinar por las características de nuestra población qué tipo de muestreo vamos a aplicar y cuál va a ser el proceso de selección de los elementos de la muestra. Entonces, todos estos elementos están relacionados con la forma en que vamos a seleccionar los elementos de nuestra muestra. Entonces, tenemos acá que tengo una población, los elementos o unidades de muestra o análisis que forman un grupo mucho más reducido que toda la población que tengo. Entonces, ellos que están en el círculo celeste forman los elementos o unidades de muestreo. En otras palabras, todos ellos forman la población estadística. De esta población estadística, porque son todos ellos los que poseen las variables que necesito investigar y medir, obtenemos la muestra de este grupo. Entonces, lo que debemos de asegurar, y uno de los elementos que determinan que la muestra sea representativa, es que ellos hayan sido escogidos de forma aleatoria. El principio de aleatoriedad aplicado en la selección de los elementos de la muestra no garantiza que los hallazgos de la investigación se pueden generalizar a otros grupos de individuos con características similares a las que nosotros investigamos y siempre con el mismo tema. Entonces, los hallazgos de esta investigación se pueden aplicar o se pueden dar hasta cierto nivel de confianza como verdaderos cuando se haya cumplido esta condición indispensable que es la aleatoriedad, es decir, escoger al azar los elementos de la muestra. Entonces, todo este proceso debe de ser de ser tratado de forma cuidadosa para garantizar que todos los elementos de la muestra sean representativos. El método no probabilístico, jóvenes, es cuando el investigador, bajo ciertos criterios, número uno, estos criterios por el tema de investigación, por el tema que se está investigando, no escoge de forma aleatoria a los elementos de la muestra. La desventaja con los muestreos no probabilísticos es que no son adecuados para generalizar, y ahí hay una clara diferencia entre los dos métodos, el método probabilístico y no probabilístico. En el método probabilístico podemos generalizar. También depende, jóvenes, el poder generalizar y cómo vamos a obtener los elementos de la muestra dependerá también del alcance de la investigación. Lo que yo le mencionaba ya solo con ver área estado. Luego se integró Feli, explicaba. Si usted hace una investigación con un grupo de estudiantes de un centro escolar y usted considera investigar a los estudiantes de tercer ciclo, por ejemplo, de los 2 turnos o uno, y usted definió desde un momento que los hallazgos o los resultados de la investigación van a ser válidos única y exclusivamente para ese centro escolar donde usted ha hecho la investigación, esa es parte de su alcance. Entonces, puede ser que aún haya tomado muestra, por ejemplo, por el tema de investigación, por ejemplo, usted consideró una muestra. Entonces, usted dice, bueno, los resultados van a ser única y exclusivamente con ellos. Aunque haya aplicado un método probabilístico, pero el alcance de su investigación determina claramente que no va a generalizar. Bueno, y entonces usted ya oyó que mencioné 2 palabras, probabilístico y no probabilístico, que son los tipos de muestreo. El muestreo probabilístico. Vamos a ver, Wilfredo, bienvenido. ¿Puede leer a donde dice, abajo de donde dice probabilístico?
Está bien. Dice probabilístico. Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra. Se obtienen definiendo las características de la población. Muy bien, gracias. Fíjese que las características de la población son las variables de la investigación. O sea, un grupo de personas u objetos pueden tener muchas características, pero como investigadora yo debo de tener claramente que dentro de todas esas características hay ciertas características que a mí me interesan. Características que bajo el enfoque cuantitativo se llaman variables, que se pueden observar o medir. Entonces yo identifico un número de variables que me interesan investigar. Entonces dentro de este gran grupo de elementos solo selecciono aquellas que tienen esa característica, y lo estoy repitiendo porque eso lo expliqué al inicio. Y para dejar clara esta parte donde dice se obtienen definiendo las características de la población. Entonces, una vez la población esté formada con todos los elementos que la componen, de acuerdo a las características de interés para el investigador, se escogen de esa población elementos para la muestra. En el método de muestreo probabilístico, todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos, todos. Por eso es que decía también, hay que garantizar que realmente todos los elementos de la población posean las características que necesito investigar. El muestreo no probabilístico, ¿qué dice? Jocelyn, por favor, lea donde dice no probabilístico. La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador o los propósitos del investigador. Gracias, muy amable y bienvenida, Jocelyn. Aparece 2 veces esta palabra. Bueno, entonces fíjense que el muestreo no probabilístico, la misma palabra lo dice. Los elementos que van a formar parte de la muestra no se escogen aleatoriamente. Es el investigador quien, en base a la experiencia del tema que está investigando, él puede acercarse antes de realizar la investigación. Se puede acercar, por ejemplo, a los elementos de la investigación, tratar de conocerlos, y mediante la interacción que él pueda tener con los elementos de la muestra, si estos son individuos, él puede ir determinando cuáles pueden ser los elementos de la muestra. Hay un tipo de muestreo bastante interesante y muy útil para el investigador, y es cuando él, conociendo solo unos pocos elementos de la población, puede seleccionarlos para formar parte de la muestra. Interactúa con ellos, les dedica un poco de tiempo, conoce un poco y recoge información sobre lo que necesita investigar. Y estos 3, por ejemplo, puede ser más, pero yo estoy dando un número. Estos 3, por ejemplo, cada uno de ellos puede señalarle al investigador otros elementos que le puedan servir. Entonces, si un elemento que él ya investigó le refiere a 1 o 2 más que le pueden servir, el investigador va de acuerdo a las referencias que ha dado a este elemento de la muestra e investiga a 2 más o a 1, por ejemplo. Y así cada uno puede señalar o identificar otro elemento para la muestra que puede ser útil para el investigador. Entonces, este es uno de los métodos no probabilísticos, se llama bola de nieve, porque partimos de un número pequeño de elementos de la muestra y los mismos elementos investigados dan referencia para otros elementos, para otras personas que pueden formar parte de la muestra, pero se llama bola de nieve. Entonces es muy útil para el investigador. Lo que difiere, jóvenes, pues la palabra aquí lo dice, ¿verdad? Probabilístico y no probabilístico, es que cómo se escogen los elementos para formar parte de la muestra. La otra diferencia es que en el método probabilístico, de acuerdo a los objetivos propuestos para el investigador, al alcance de la investigación
y a la problemática que el investigador ha identificado, puede elegir generalizar o no, aunque los métodos probabilísticos son muy adecuados para realizar generalizaciones. Y es que también, jóvenes, no pierda de vista, es que cuando usted hace o diseña su investigación, tiene que asegurarse que se cumpla la validez interna. Y uno de los elementos de la validez interna es que usted con otro grupo de individuos en otra región, por ejemplo, geográfica, puede usted replicar el mismo proceso de investigación, aplicar los mismos instrumentos y obtener los mismos resultados. Si esto se cumple, quiere decir, o si esto es lo que nosotros encontramos, aun cuando los individuos, por ejemplo, fueron diferentes en otra región o lugar o ciudad, y los elementos los resultados fueron los mismos, quiere decir que se cumple esta condición de la validez interna. Por eso es que antes de poder aplicar esta parte, que es la selección de la muestra, debemos de asegurarnos que las condiciones de la validez interna para una investigación se cumplan, para que con garantía, hasta un nivel de confianza, llamada en estadística así, o de confiabilidad, podamos generalizar hacia una población mucho más grande. Bueno, y entonces aquí hay una pregunta que no va. Esto no tiene nada que ver, se me fue. Vamos a ver. Elegir una muestra probabilística. Voy a quitar esto de aquí porque no. De base para esta presentación, esta diapositiva. Y vamos a ver entonces. Elegir una muestra probabilística o una no probabilística depende, aquí hay varios factores y ya mencioné algunos, del planteamiento del estudio, del diseño de investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella. Entonces aquí hay 3 elementos que van a determinar si vamos a generalizar o no. Veamos este ejemplo. Jacinto, bienvenido. ¿Puede leer, por favor? Sí, ahorita Sí. dice, ejemplo, se diseñó un experimento para determinar si los contenidos violentos de la televisión generan conductas antisociales en los niños. Para lograr tal objetivo, se seleccionan en un colegio 60 niños de 5 años de edad, de igual nivel socioeconómico e intelectual, y se asignan aleatoriamente a 2 grupos o condiciones. Así, 30 niños verían caricaturas sin violencia y otros 30 caricaturas muy violentas. Inmediatamente después de la exposición, los niños serían observados en grupos y se medirían sus conductas violentas y no violentas. Muy amable, gracias, Jacinto. Fíjese que este es un ejemplo donde nos muestra varias cosas. Número 1, de acuerdo al tema de investigación, ya nos está ubicando, fíjese, a quiénes son nuestra población. Entonces, como lo que queremos determinar es si los contenidos violentos de la televisión generan conductas antisociales en los niños, ya nos está ubicando en un grupo de edades, en niños donde son más susceptibles, ¿verdad?, a que el contenido de un programa pueda violentar sus actitudes o su forma de actuar, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá se escoge como muestra a 60 niños de un colegio. Entonces, ya hay un número determinado de la muestra, 60. 5 años de edad, ya está delimitando también a los grupos, a los elementos que son estos 60 niños, porque los ubica en cierta edad, con un igual, de igual nivel socioeconómico e intelectual. O sea, aquí hay otros elementos que nos están también indicando a quienes nosotros vamos a escoger para formar la muestra. O sea, son indicadores, ¿verdad?
o condiciones para poder elegir a los elementos. Y se asignan aleatoriamente. Aquí sí, mire, teniendo el grupo de 60, escogido por la edad, 5 años, por el nivel socioeconómico y también intelectual, a los 60 niños se dividen de forma aleatoria en 2 grupos de 30 cada uno. Aquí hay algo importante y este es otro tipo de uno de los diseños, ¿verdad? De experimental. Uno de los diseños de investigación es el diseño experimental. El diseño experimental, uno de ellos es que se pueden trabajar con 2 grupos, uno tratamiento y uno control. Y aquí en este ejemplo podemos identificar esto. 30 niños verían caricaturas sin violencia y otros 30 caricaturas muy violentas. Entonces, el grupo control serían los niños donde vean caricaturas sin violencia. Y el grupo tratamiento, donde vamos a hacer las comparaciones sobre sus reacciones, serían los niños que fueron expuestos a caricaturas muy violentas. A ellos, como ya se han seleccionado, fíjense, el investigador seleccionó programas de televisión, las caricaturas muy violentas, él las seleccionó y a ellos los expuso a estas características, pero nosotros también nos expuso a caricaturas sin violencia. Inmediatamente después de la exposición, después de que cada uno de los grupos vieran estas caricaturas, los niños fueron observados en grupos y se medirían sus conductas violentas y no violentas. Observe usted que aquí el instrumento, porque dice la palabra y serían observados, el instrumento para recopilar la información había sido una guía de observación, ¿verdad? Quizás con algunos indicadores o algunos reactivos que nos permitan poder observar la conducta de estos niños cuando vieron caricaturas sin violencia, este grupo de 30 y el otro grupo de 30 caricaturas muy violentas. Entonces, en este ejemplo vemos varias cosas, además del número de niños que forman parte de la muestra, podemos identificar también el diseño que se aplicó para esta investigación, un diseño experimental con 2 grupos, uno de control, los niños que no vieron caricaturas sin violencia, y uno experimental cuando vieron caricaturas muy violentas. Y también aquí, ¿verdad? Por el tipo de tema, no se les iba a preguntar a los niños, no nos iban a dar información confiable, ¿verdad? Sino que estos fueron observados. Y aquí podemos tener idea de uno de los instrumentos que pudieron haber sido utilizados, ¿verdad? Como una guía de observación. Entonces, ¿cómo se selecciona una muestra probabilística si ya la definimos? Aquí, este proceso involucra varios pasos. Pero empezamos diciendo que la elección entre la muestra probabilística y la no probabilística se hace según, volvemos a mencionar el planteamiento del problema, pero le añadimos las hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de sus contribuciones. Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas. La principal quizás se puede asumir que se puede, veamos, quizá la principal sea que puede medirse, el tamaño del error en nuestras predicciones. Este tamaño del error, jóvenes, no es más que es un nivel de error que el investigador puede aceptar y que se pueden cometer en las investigaciones. Entonces, se ha dicho incluso que el principal objetivo del diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo este error al que se le llama error estándar. Entonces, una de las ventajas de esta muestra probabilística es que se puede medir el tamaño del error en nuestras predicciones. Lo que mencionaba también en las tutorías anteriores, y es que un investigador no puede asumir con un nivel de confianza del 100% que los resultados de su investigación son válidos.
porque siempre hay un error de muestreo. Este error de muestreo determina, ¿verdad?, el porcentaje o la probabilidad de cometer errores en una investigación. No lo voy a mencionar ahorita porque lo mencionamos después, pero realmente ese es el error, ¿verdad? Se puede determinar cuál es ese error estándar. El error estándar que se puede cometer depende de la desviación estándar de los datos muestrales y el tamaño de la muestra. Entonces el error estándar depende de él. Debe de ser un valor que oscile entre 1 y 5%. Algunos investigadores consideran 10%, pero son pocos los casos donde el error de muestreo permitido llega hasta 10. Algunos lo consideran hasta 20, pero son poquísimos los casos. Entonces, por lo general, se trabaja con el 5% de error permitido, ¿verdad?, para la investigación. En el caso que se permita un 1%, tenemos en comparación a un error estándar del 5%, una información mucho más confiable, ¿verdad?, cuando se trabaja con el 1% de error estándar. Entonces, la elección entre la muestra probabilística y la no probabilística, vamos a ver, volví a compartir esto. Ubiquémonos en esto, donde dice, acá, mire, perdón. Las unidades o elementos muestrales tendrán valores. Permítame, acá el puntero, quiero seleccionar el puntero. Acá. Bueno, las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población. Esto es lo que se pretende cuando seleccionamos de una manera muy rigurosa y meticulosa los elementos de la muestra. De manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor, es decir, la población. La precisión de dichos estimados depende del error en el muestreo que es posible calcular. Ya les mencionaba cómo se puede calcular el error de muestreo. No es más que dividir la desviación estándar de los datos muestrales entre la raíz cuadrada de n. De esa manera se determina el error de muestreo. Permítame un momento, voy a compartir desde otro dispositivo. Acá, mire, no sé si ven una cuadrícula. Pregunto. ¿Sí se mira? Sí, licenciada, se ve. Vaya, muy amable. Sí, se mira. Gracias. Entonces, el error de muestreo, dice la teoría que se puede calcular, y es cierto, se calcula dividiendo el valor de la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n, por eso es que se puede calcular. Este error de muestreo, conocido como E, oscila entre, bueno, no es que oscile dentro de un intervalo, eso no es cierto, sino que puede tomar valores entre vamos a ver, puede tomar valores entre 1%, 5%, les decía 10%, y en rarísimos casos, pero muy raros, de 20%. Entonces, cuando usted va a calcular el tamaño de la muestra, jóvenes, uno de los factores que depende del tamaño de esta muestra es el error de muestreo y va incluido en las fórmulas. Vaya, veamos entonces. Sigo compartiendo acá. Vamos a hacer unos cálculos
Veamos acá entonces, la muestra permite en un muestreo probabilístico la generalización de las características o valores de la muestra que dependen del error de muestreo y permite la generalización hacia los elementos de la población. Para hacer una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos, es decir, para aplicar este proceso de muestreo probabilístico es necesario dos procedimientos. Número uno, calcular el tamaño de la muestra que sea representativo de la población, es decir, un tamaño de muestra que sea adecuado, no muy grande en relación al tamaño de la población ni muy pequeño. Dos, seleccionar los elementos muestrales, casos, de manera que al inicio todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Continuamos entonces. Vamos a ver con la siguiente. Bueno, aquí vamos con esta parte. ¿Cómo calculamos el tamaño de la muestra? Número uno, partimos que la población es finita. Ese es indispensable. Una vez hemos determinado el tamaño de la muestra, de la población, perdón, el tamaño de la población, N mayúscula, la pregunta es, y nos podríamos hacer esa pregunta, bueno, ¿y cuál es el menor número de unidades muestrales que yo puedo considerar? Estas unidades muestrales pueden ser personas, decía, casos, organizaciones, ya son grupos, capítulos de telenovelas, etc. ¿Qué necesito para conformar una muestra N? Que me asegure un determinado nivel de error de estándar, digamos, menor de 0.01. Ya aquí este valor, a usted le está diciendo que el error estándar permitido o determinado para el tamaño de la muestra es de 1% o 0.01. Bueno, la respuesta consiste en encontrar una muestra que sea representativa del universo o población con cierta posibilidad de error que se pretende minimizar. Es decir, el investigador tiene que llevar a cabo todo el proceso de manera cuidadosa, de tal manera que el error estándar sea reducido a lo más mínimo posible. Y un nivel de confianza que es este el que se debe de maximizar, así como la probabilidad, en otras palabras. El error estándar, un investigador debe, dentro de todo el proceso de investigación, del diseño de la investigación, minimizar el error estándar, y si minimiza el error estándar, ¿qué ocurre con el nivel de confianza? Lo maximiza. El error estándar y el de confianza son complementos. En otras palabras, si yo estoy tomando un error estándar o permitido para la investigación del 5%, quiere decir que yo tengo un nivel de confianza del 95%. Ambos deben de sumar 100. Si tomo un nivel de confianza del 99%, quiere decir que hay un error estándar que se va, o hay un por ciento de probabilidad de cometer errores. De igual manera, si tomamos un error estándar del 10%, quiere decir que hay un nivel de confianza del 90%. Entonces, ambos son, se complementan, y el comportamiento de ellos pues es inverso, ¿verdad? De lo que se trata es que se pueda maximizar el valor de nivel de confianza, así como el de la probabilidad. Veamos acá, y aquí sí hay un ejercicio práctico. Si usted no tiene una computadora a la mano e internet a la mano, o una calculadora o su teléfono, necesito que tengamos acceso a internet porque vamos a hacer un ejercicio. Mire, hay diferentes formas de calcular una muestra. Uno es a través de las fórmulas que existen para el cálculo de la muestra. En este caso le voy a explicar cómo puede usted, a través de diferentes aplicaciones en internet y en programas estadísticos, calcular el tamaño de la muestra. Veamos esto. Imaginemos que pretendemos realizar un estudio de la siguiente población: las empresas de mi ciudad. Entonces, lo primero es conocer cuántas empresas hay en la ciudad. Supongamos que en total hay 2.200 empresas. Bueno, el investigador necesita definir el error máximo aceptable.
de error que puede cometer en la investigación. Entonces, el error máximo aceptable se refiere a un porcentaje del error potencial que se admite como tolerancia de que nuestra muestra no sea representativa de la población y de equivocarnos, ¿sí? Entonces, el error muestral. Entonces, los niveles de error pueden ir de 20 a 1%. Los más comunes son 1 y 5%. Usted como investigador debe de tomar una decisión y decir, bueno, ¿y cuál va a ser el nivel de error que yo puedo tomar? 5%. En el caso de investigaciones en el área de medicina, se trabaja con el 1%. Para estudios, por ejemplo, en el campo de educación, sociales, economía, psicología, se toma 5% como nivel de error. Bueno, además debemos de determinar el porcentaje estimado de la muestra, que es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, es decir, representatividad de la muestra o no representatividad, la cual se estima sobre marcos de muestreo previos o se define. Este es el porcentaje estimado de la muestra. Cuando no tenemos marcos de muestreo previos, se usa un porcentaje estimado de 50%. En otras palabras, este porcentaje estimado de la muestra no es más que la probabilidad de que un elemento de la muestra, de la población, sea elegido o no. Eso quiere decir, este porcentaje estimado de la muestra es prácticamente la probabilidad de que un elemento de la población sea elegido o no. En algunos casos, estas probabilidades se dan y el investigador tiene que tomar esos valores para poder determinar el tamaño de la muestra, pero por lo general estos valores no lo dan. Cuando usted no le da el porcentaje estimado de la muestra, vamos a asumir el 50%. En otras palabras, existe un porcentaje del 50% de que un elemento de la población sea escogido. Y entonces, como suman 100, el otro 50% de porcentaje de que el elemento de la población no sea escogido. También tenemos el nivel deseado de confianza o nivel de confianza. Aquí está lo que yo mencionaba. Mire, el nivel deseado de confianza es el complemento del error máximo aceptable. Lo que yo decía, si el error elegido fue de 5%, el nivel de confianza será el de 95%. Si es de 1% el error, 99% será de nivel de confianza. Entonces lo que se trata y el trabajo del investigador es poder maximizar el nivel de confianza y reducir lo mínimo posible el error estándar. Bueno, pero aquí jóvenes, vean, quiero que les voy a mostrar acá. Fíjense que en internet ustedes pueden encontrar varias aplicaciones, pero yo les voy a mostrar una que yo encontré y el material de Sampieri sugiere otro, que es un programa de estadística. Vamos a ver. Permítanme, voy a dejar de compartir porque aquí está, mire, mire, esta. Esta es, y aquí lo encontré, ya les voy a enseñar. Mire, programa donde nos permita calcular el tamaño de la muestra. Este lo pueden hacer ustedes en línea, lo podemos calcular y yo copié esta. Esta está bastante bonita porque, o sea, manejable, porque aquí están todos los elementos que yo les mencionaba, que están en la teoría. Vamos a ver, miren, aquí está.
¿Qué es lo que pide este programa interactivo? El tamaño del universo o la población, heterogeneidad, que es la diversidad del universo, lo habitual suele ser el 50%, lo que yo mencionaba. Cuando no dan el porcentaje de representatividad de la muestra, se acepta el 50%, el margen de error, que es el error estándar permitido, y el nivel de confianza. Si yo aquí le agregara 1%, tendría que ser 99. ¿Bien? Entonces, pero el ejemplo que nosotros vamos a calcular es el siguiente. El tamaño de muestra para el ejemplo. ¿Cuántas empresas son? 2.200. Aquí donde dice tamaño del universo, 2.200. 2.200. ¿Cuál es la diversidad del universo o el porcentaje de representatividad de la muestra? 50. Margen de error es el error estándar. Vamos a tomar un 5%. Y el nivel de confianza decía que es el complemento del error, o sea, 95%. Y vamos a dar calcular y vamos a ver, observe usted este número, 328. Ese es el tamaño de la muestra. Entonces, aún en la fórmula que ocupáramos, siempre la fórmula involucra estos 4 valores: el tamaño del universo población, el porcentaje de representatividad, que puede ser 50%, aquí están en porcentaje, pero en la fórmula se trabaja con 0.5, si usted lo hace manual a través de la fórmula. El margen de error 5%, pero en la fórmula sería 0.05, y el nivel de confianza del 95%, y en la fórmula sería 0.95. Es decir, los datos en porcentajes en esta, para que nos puede dar un ejercicio, por lo que nos interesa, pues hay que convertirlo en valores en proporción. Vuelvo a repetir, si no conocemos nada y solo fíjese que el ejercicio, si usted se percató, solo nos daba, aquí observe, solo nos da el tamaño de la población, es decir, el número de empresas. No nos dijo nada acerca del nivel de confianza, error estándar, porcentaje de representatividad, no nos dijo nada el ejercicio acerca de eso. Como investigadores, ustedes van a tener que tomar como valores, cuando no se sepa nada, el 50%, 95% de confianza y 5% de margen de error. Bueno, el 50% es de representatividad de los elementos de la muestra. ¿Hay alguna pregunta acá, jóvenes? Bueno, el tamaño de la muestra, ¿cuánto es? 328. Mire. Y aquí está, ¿ve? Yo lo presentaba. Aquí está, mire. El tamaño de la muestra es 328. Vamos a ver este, jóvenes, el siguiente. Supongamos que el gobierno de un estado, provincia o departamento ha emitido una ley que impide, prohibición expresa, a las estaciones de radio transmitir comerciales que utilicen un lenguaje procaz, groserías, malas palabras. Dicho gobierno nos solicita analizar en qué medida los anuncios radiofónicos transmitidos en el estado utilizan en su contenido este lenguaje, digamos durante un último mes. Entonces necesitamos, jóvenes, a partir del tamaño de la población, determinar el tamaño de la muestra. Entonces, si el tamaño de la población son 20.000 comerciales transmitidos, lo segundo es establecer el error máximo aceptable en la investigación, el porcentaje estimado de la muestra y el nivel de confianza, que son los 4 valores que usted ve que acabo que están en lo que yo presenté. Entonces, aquí están los valores, miren. Vamos a ver, aquí. ¿Cuánto es la población? 20.000. Error máximo aceptable, 5%. Porcentaje estimado de la muestra, 50%. Nivel de confianza deseado, 95%. ¿Cuánto es el valor de N? 377. Vamos a ver si esto es cierto. Son, ¿cuántos comerciales? 20.000. Otra vez, fíjese que los valores son los mismos. 50 de porcentaje de representatividad de la muestra,
5% de margen de error, 95 de confianza, pero aquí cambia. Son 20,000 los anuncios. Observe cuánto nos dio el tamaño de la muestra. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 157. Correcto. Aquí lo puede ver usted donde dice el tamaño de la muestra que necesita es. O sea, este es un programa interactivo que le permite calcular el tamaño de la muestra. Entonces, aquí observe usted que coincide con el valor que nos estaba dando. El tamaño de la muestra es de 377. Vamos a ver, pero si cambiamos el nivel de error tolerado y de confianza, si el error es el de 1% y el de confianza entonces tiene que ser el 99, porque ambos deben de sumar 100, el tamaño de la muestra será mucho mayor y esto es lógico. Cuando usted reduce el error de investigación, implica que el tamaño de la muestra tiene que ser más grande. Eso siempre se va a esperar. En cambio, si usted aumenta al 10% el error estándar, el tamaño de la muestra se vuelve más pequeña. Veámoslo entonces. Le voy a agregar siempre con un 50% de representatividad de la muestra, aquí con 1 y aquí tiene que ser con 99. 99% nivel de confianza, 1% margen de error. Vea cuánto nos dio el tamaño de la muestra. Aumenta. Aumenta, correcto. ¿Y qué pasa si yo disminuyo el nivel de confianza a un 90 y error estándar a 10? Observe el tamaño de la muestra. ¿Cuánto nos dio? Mucho error. 68, ¿verdad? Observe usted que cuando el margen de error aumenta, el tamaño de la muestra disminuye. Hay una relación inversa entre estos dos elementos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, dice la teoría, al menos en esta de Sampieri, que también se puede tomar un margen de error de 20, quiere decir que el de confianza va a ser 80, o sea, una investigación que va a permitir muchos errores con quizás información no muy confiable y resultados. Mira el tamaño de la muestra. Imagínese usted que si usted como investigador dice, yo voy a tomar 20% de error de la investigación para 20,000 comerciales, usted solo va a investigar 11. No puede ser, ¿verdad? Es muy pequeño el tamaño de la muestra en relación al tamaño de la población. Entonces, decía, por lo general, se trabaja con el 1 y el 5%, pero de manera general, cuando usted no conoce nada sobre estos valores, usted asigna 5% margen de error, 95% nivel de confianza y 50% de porcentaje de representatividad en la muestra. ¿Me doy a entender? ¿Hay preguntas, jóvenes? Sí. Está bonito el programa porque yo lo estoy interactuando también. Ah, verdad. Mire, y este programa está bonito porque nos permite ir cambiando los valores para obtener diferentes valores para el tamaño de muestra, ¿verdad? Sin mayor esfuerzo. Si usted se fija, pues no requerimos más que conocer, ¿verdad?, los valores para el cálculo de la muestra. En otras palabras, lo que necesitamos definitivamente es el tamaño de la población. Bueno, que uno de los tipos de muestreos jóvenes es el muestreo probabilístico estratificado, conocido también como muestreo estratificado. ¿Cuándo es que nosotros vamos a aplicar un muestreo estratificado? Dependerá del tipo de investigación y de la unidad de análisis o de muestreo. Por ejemplo, si usted quiere hacer una investigación y necesita dividir, por ejemplo, usted hace una investigación en la Universidad de El Salvador con los estudiantes que estudian a distancia. Y usted quiere ver, por ejemplo,
el nivel de aceptación, por ejemplo, de los estudiantes hacia el programa. Bueno, lo más adecuado sería que divida a la población estudiantil. Los estudiantes que están en primer año formarían un grupo, los que están en segundo otro grupo, los que están en tercero, cuarto y quinto otro grupo. Si usted define trabajar con los 5 años, ¿verdad? Con los estudiantes que están en los 5 años. Entonces, si usted divide a los estudiantes por año, este grupo se convierte en un estrato. Habrían 5 estratos. Entonces, la población entonces, que serían todos los estudiantes activos de la universidad que están en el programa, son la población. Todos ellos poseen la característica que están activos y todos ellos van a poder responder a las preguntas que usted hagan respecto al nivel de satisfacción que tienen sobre el programa, con las diferentes variables, ¿verdad? O dimensiones que ustedes pueden considerar. Bueno, cuando usted tenga agrupados a los estudiantes por año, independientemente de la carrera, porque aquí la carrera no es lo que determina el grupo, sino el año en que están cursando. Por ejemplo, puede haber otra manera de poderlos agrupar, pero yo estoy diciendo los años. Entonces, al interior de cada grupo, de cada estrato, que son 5, usted debe elegir aleatoriamente a los elementos de la muestra. La pregunta es, ¿cómo van a ser escogidos de forma aleatoria estos estudiantes? Una manera es, jóvenes, es que al interior de cada grupo o estrato se aplique la elección aleatoria de todos, independientemente de la carrera. Pero hay una situación que hay que considerar. 1, todos los estudiantes al interior de cada estrato tienen igualmente posibilidad de ser escogidos. Por eso se llama muestreo probabilístico, y este es uno de los tipos de muestreo. Cuando es necesario agrupar a los elementos en diferentes nichos o grupos. Estos se llaman estratos. Entonces, hay 3 formas en que usted puede elegir los elementos de la muestra. Una de ellas es la asignación proporcional, y es lo que quiero explicar. ¿Cómo seleccionar a los elementos de una población cuando ya tenemos considerado un tamaño de muestra y además los elementos de la población están agrupados en diferentes estratos? ¿Cómo hacer? Bueno, lo que debemos de garantizar es que todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Vamos a ver este ejemplo para darme a entender. Imaginemos que nuestro universo es de 1.176 organizaciones con directores de recursos humanos y determinamos que el tamaño de la muestra necesaria para representar a la población sería de 298 directivos. Entonces, la tabla queda así. Fíjese que acá muestra el tamaño de la población en los diferentes estratos. Son 10 estratos. 2. El tamaño de la población en cada uno de los estratos, totalizando una población global de 1.176 directores. Entonces, ¿de dónde es que obtuvimos que para el estrato 1, como la muestra es de 298, lo dice el ejercicio, pero cómo escogimos estos elementos? ¿De dónde sale 13? ¿Será que 28 se asignó así al azar? ¿Será que 55 igual? Fíjese que no. Según este ejemplo, aquí se ha aplicado la asignación proporcional para escoger los elementos de la muestra. ¿Qué quiere decir? Aquel estrato, porque son 10 estratos, aquel estrato que tiene más elementos o individuos, de ahí se van a escoger el mayor número de elementos muestrales. Es decir, entre más grande es el tamaño de la población en cada estrato, más elementos se tomarán de ella y de manera inversa. Entonces, observe usted
que el mayor estrato tiene 221 y de ahí se escogieron 56. El otro estrato que tiene, vamos a ver, el otro estrato que tiene 215 se escogieron 55. Observe que el menor estrato es de 51. Aquí se escogieron 13, de igual manera que este, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hacer cuando usted, por ejemplo, dice, mire, voy a hacer una investigación, pero yo quiero hacerlo con los estudiantes de tercer ciclo, con varios centros escolares, pero voy a tomar una muestra y usted ya determinó cuánto es el tamaño de su muestra? La pregunta es, ¿cómo saber cuánto voy a escoger de séptimo de esta escuela, cuánto voy a escoger de octavo de esta escuela y de noveno de esta escuela, y así para los diferentes centros escolares? Entonces, el proceso que yo voy a explicar en estos momentos aplica para esa situación. Y este proceso es cuando los elementos de la muestra se han obtenido a través de la asignación proporcional. Aquí quiero que me ayuden ustedes para poder hacer los cálculos. Vamos a ver. Bueno, vamos a ayudar. Vaya, les voy a compartir en el grupo esta tablita. Vaya. Para que ustedes, juntamente conmigo, trabajo colaborativo conmigo, hagamos estos cálculos, porque va a pasar que ya en su tesis, por ejemplo, o aún con este proyecto, usted diga, mire, yo voy a hacer mi investigación con el muestreo estratificado, voy a aplicar. Entonces usted dice, ¿cómo lo voy a escoger? Para empezar, tiene que determinar el tamaño de la muestra. Eso, independientemente del tipo de muestreo que aplique, ese número no depende, ¿verdad?, del tipo de muestreo. La forma en que usted va a seleccionar los elementos, sí, depende del tipo de muestreo. Está cargando, a ver, voy a compartirles. Necesito que tengan calculadora y un lápiz y cuaderno de apuntes para que les quede, porque el proceso no lo voy a... Vaya, aquí lo voy a compartir. Tablita. Ahí está ya en el grupo, jóvenes, revise por favor. Yo voy a compartir desde el otro dispositivo que tengo. Para explicarles cómo vale. Dice que n es igual a 298. Bien, el tamaño de la muestra en cada estrato, bueno, el tamaño de la población, perdón, en cada estrato, para el estrato 1 es de 53. Bueno, y hay un exagerado, para escribirlo de forma ordenada, un tamaño de población de 1176 y un tamaño de muestra de 298. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando usted ya tiene ese dato? Sabiendo que usted tiene a los individuos de la población por estratos, necesita determinar, jóvenes, cuántos elementos de cada estrato va a escoger, y si la asignación es proporcional, lo primero es calcular una fracción. Esta fracción es una fracción que va a determinar
y esta fracción es constante, es decir, independientemente del estrato, esta fracción va a ser válida para cada uno de los estratos y determinar cuántos elementos voy a escoger. Esta fracción se obtiene dividiendo 298, que es el tamaño de la muestra, entre 1176. Haga este cálculo, por favor. Fracción por estrato, H es estrato. ¿A qué es igual este valor? 0.25 34. o 25%. No, fíjense que aquí vamos a trabajar con 4 decimales. 0.25. 34. Muy bien. Y entonces vamos a corroborar los datos que ya están en la tabla. ¿Qué va a hacer usted cuando divide el tamaño de muestra y el tamaño de la población? Bueno, lo que va a hacer es, para cada uno de los estratos, por ejemplo, le voy a llamar H1 al estrato 1. Para obtener, y aquí lo vamos a llamar así, miren, necesito determinar el número de elementos que voy a obtener del estrato 1. Le voy a llamar NH1. Miren, para determinar cuántos elementos voy a obtener del estrato 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos el tamaño del estrato 1, perdón, el tamaño de la población, que es N mayúscula para no confundirnos, el tamaño de la muestra del estrato 1, lo voy a multiplicar por la fracción constante. Entonces, este tamaño de muestra para el estrato 1 será 53, que es el número de directores en extractivo y siderúrgico, que es el estrato 1, multiplicado por 0.2534. ¿A qué es igual este cálculo? 13.4302. 13.4302. Vale, fíjese que aquí hay una situación, y es que se aproxima tomando en cuenta los decimales, ¿verdad? Si este es menor que el segundo decimal es menor que 5, se deja al entero que ya tenemos. Entonces el tamaño de la muestra para el estrato 1, ¿cuánto es? 13, por eso se aproxima 13 en la tabla. Correcto, muy bien, por eso se aproxima 13. Entonces, el tamaño de muestra es 13. Veamos para el siguiente. ¿Cuánto es el tamaño de la población para el estrato 2? NH1, aquí quedó 13. Sería 109, licenciada, por 0.2534. Sería, tamaño de la muestra del estrato 2 sería 109, muy bien, 109 por la fracción. Y esto es igual a 27.6206. 27.62. Fíjese que no me va. ¿Cuánto es el otro decimal? 62. 27.6206. Vaya. Entonces se aproxima a 28. Sí, acuérdese que son personas, ¿verdad? Aún si son objetos, si son animalitos, no pueden quedar en fracción porque son unidades enteras. Bueno, y entonces aquí aproximadamente es 28, ¿verdad? Aquí es 28. Verifiquemos los otros, jóvenes. Sí. Por favor. Sí, es 28. Ajá, verifiquemos el otro para el estrato 3. 215. Sí. Por 0.2534. 215 por 0.2534. Da 54.481. Y se aproxima ahí. 54, ¿cuánto es? Por favor, díganme. 54 puntos. 481. Pero fíjese que aquí lo aproximaron a 55. Aquí, ajá, ahí tendría que quedar 54. Debió quedarse en 54. Sí, 54. Vaya.
están rompiendo Sí. una regla matemática. Correcto. Vaya, sigamos. Alguien que haga los otros cálculos y me los da, por favor. Porque son 10. NH4, NH5. Para el siguiente, ¿Sí? N87 por 0.2534 Sí, ¿cuánto da es ya? igual Aproximado ya, el número. a Lo que le da como resultado final. 22. 22. Sí, ¿Sí? Vale. ¿Y el siguiente? ahorita. No es necesario que cuando usted haga esto, ¿verdad? Una vez que lo escriba y los demás pues ya son los resultados. 25, licenciada. 25. 25 es 98 por 0.2534. Ah, el siguiente entonces. Que se aproxima a 28. A 28. Da 27.874 Ajá. aproximado a 28. Muy bien. ¿Y el siguiente? Aquí sería 6. Ajá. ¿El siguiente cuánto es? Licenciada, en el 7 aproximado da 21 y ahí han tomado 20. Ahí creo que. Y ahí compensa el que le quitamos a 55, ¿verdad? Sí. Parece ser que iba a compensar, ¿verdad? Sí, Vale, sí, tiene sigamos que con ir buscando el 100%. Uh-huh. En el siguiente, 221 por 0.2534 ¿Cuánto da 56. y este es el valor. Y ya aproximado. 56.0014. Ya 56. aproximado es 56. Muy bien. 56. Uh-huh. Permítame. 56. Muy bien. ¿Y el siguiente? El siguiente es 38.2634 aproximado Uh-huh. a 38. ¿Y el siguiente, jóvenes? Otro que 3 queda. aproximado ya porque da 12.92 parece. Vale. Esa Ahora sería. sume, tiene que dar 298. Bueno. 3, A eso me refería cuando la asignación es proporcional, es multiplicar al tamaño de cada estrato la fracción, ¿verdad? De la fracción para la distribución del total. Entonces, siempre cuando usted trabaja con una población que está dividida en estratos, puede ser alumnos divididos por grado, son los estratos, usted pues lo presenta así como la tabla que yo acabo de presentar, ¿verdad? Cabal da, licenciada. Cabal da. 298. Ajá. Entonces, fíjese que el tamaño de la muestra tiene que ser igual a la sumatoria, en este caso es de igual a 1 hasta 10, porque son 10 estratos de los NHI, y aquí en este caso se cumple porque nos da el tamaño de muestra que es 298, ¿verdad? 298. Muy bien, entonces estábamos bien. Esto lo va a hacer usted si en su investigación usted ha considerado trabajar con una población dividida en estratos. ¿Me doy a entender? Sí. Bueno, entonces, con los minutitos que faltan, vamos a ver si cubrimos. Y el muestreo probabilístico por racimos. Este es Cuando otro la tipo de... población que dijo licenciado, Ande. cuando se toma la población como... Y dividida en estratos o grupos. Ok, gracias.
Ajá. Decía que, por ejemplo, si usted hace una investigación con los alumnos de tercer ciclo o media, si lo hiciera con media, quedaría 2 estratos solamente, ¿verdad? Si lo hace con tercer ciclo, 3 estratos. Aun cuando trabajara usted con estudiantes de diferentes centros escolares, quedaría la población dividida en estratos, que serían los centros escolares, y dentro de cada estrato otros estratos. Bueno, entonces decía que otro tipo de muestreo es el muestreo probabilístico por racimos. En algunos casos en que el investigador se ve limitado por recursos financieros, puede ser tiempo, distancias geográficas y otros obstáculos, se recurre al muestreo por racimos o clústeres. En este tipo de muestreo se reducen costos, tiempo y energía, al considerar a veces las unidades de muestreo y análisis y se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a lo que se denomina racimos. Por ejemplo, de racimos puede ser los adolescentes cuando estos se encuentran en, por ejemplo, si usted quiere investigar un tema que tiene que ver con adolescentes, los racimos pueden ser, ¿verdad?, los jóvenes que se encuentran en las diferentes secciones y años, ¿verdad?, en bachillerato. Los obreros, por ejemplo, usted los puede encontrar de una manera como clúster, ¿verdad?, o agrupados ya en una industria específica o fábrica, y a usted le ahorra, ¿verdad?, tiempo, energía y otro esfuerzo. Las amas de casa, usted las puede encontrar en los mercados, en los supermercados, en los centros comerciales, y usted hace la investigación, ¿verdad?, ahorrándose tiempo, dinero. Y en las empresas pueden ser unidades de muestreo. Estas pueden encontrarse dentro de una zona, por ejemplo, parques o zonas industriales. Y, por ejemplo, los niños, si queremos investigar un tema que no necesariamente tiene que ver con educación, pero que sí involucra a los niños, pues fácilmente usted los puede encontrar agrupados, ¿verdad?, en diferentes colegios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, No, muestrar, dígame, Juanito. no, que no hay pregunta. Ah, vaya, gracias. Entonces, muestreo por racimos, ¿qué implica? Diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, ya el investigador aleatoriamente puede escoger. Fíjense que aquí no se pierde la aleatoriedad, porque, por ejemplo, si quiere investigar, por ejemplo, a los niños, puede tener un listado de colegios y aleatoriamente escoger algunos que van a formar parte de su investigación. Y los niños, como ya están en ese colegio, ya ellos no serían escogidos aleatoriamente, porque ya están agrupados, ¿verdad? Pero sí los colegios se pueden escoger de forma aleatoria. Y ahí se garantiza, ¿verdad?, esa condición. Bueno, la unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes o casos, a quien en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición. La unidad muestral en este tipo de muestras se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. El muestreo por racimo supone una selección en 2 o más etapas, todas con procedimientos probabilísticos. En la primera, se seleccionan los racimos siguiendo los pasos ya señalados de una muestra probabilística simple o estratificada. En las fases subsecuentes y dentro de estos racimos se seleccionan los casos que van a medirse. Bueno, ¿hay preguntas, jóvenes, respecto a esto que se ha desarrollado en esta tutoría? Ninguna. Y gracias por enseñarnos este programa para calcular el muestreo. Sí, por nada. Mire, usted puede encontrar otra, ¿verdad? Aún con una fórmula matemática, que usted la puede encontrar también, ¿verdad? Puede calcular el tamaño de muestra, pero
Como aquí lo importante no es que aplique la fórmula, sino que calcule correctamente el tamaño de la muestra. Esta es una opción, ¿verdad? Si usted ya por iniciativa empieza a buscar, va a encontrar otras, pero a mí me gusta esta porque es bastante fácil para calcular el tamaño. Sí. Bueno, gracias. Fíjense que quedaría pendiente el muestreo no probabilístico. Por el tiempo no lo vamos a desarrollar, de igual manera yo lo voy a desarrollar y les voy a mandar los enlaces, ¿verdad? De estas presentaciones, de estas tutorías. Bueno. Así que si no hay preguntas, deseando, ¿verdad? Que vayan avanzando con éxito en el avance, ¿verdad? Del proyecto de investigación. Y recordar, ¿verdad? Que cualquier consulta o duda usted la puede expresar. Si ayer decía en la tutoría de repaso que si necesitan que nos reunamos, una pequeña reunión en Teams, nos podemos reunir para poder abordar aquellas dudas que usted tuviera. Bueno. Gracias, licenciada. Recordar, animarles porque veo que algunos no se conectan en las tutorías. Tengo 23 estudiantes y de ellos pues mire cuántos hay acá conectados. Y fíjese que no es lo mismo, espero que vean las grabaciones, ¿verdad? Pero no es lo mismo leer un material usted solito a escuchar la explicación, ¿verdad? Porque eso nos ayuda, ¿verdad? A terminar de comprender la teoría. Bueno, igual los felicito por estar aquí siempre pendiente, ¿verdad? En las tutorías. Hay algunos que los veo en las tutorías de repaso también. Gracias, licenciada. Yo, por ejemplo, ayer no me pude conectar a la tutoría de repaso porque he estado un poco mal de salud y Marta me dijo, ¿verdad? Que había estado muy interesante y yo le dije que lastimosamente no he podido estar como que al 100 en las clases, ¿no? Yo la entiendo, pero si yo sí he estado bastante mal de salud en estos días, no se preocupe. Pero lo digo porque yo veo que algunos a ninguna tutoría se han conectado, ¿verdad? No lo digo por ustedes, pero igual, lastimosamente no están y no es lo mismo leer que escuchar, ¿verdad? La explicación de algo que quizás no pudimos entender y ahí complementamos. Pero igual, los animo, sigan adelante, mire que ya vamos a más de la mitad del ciclo y ahí vamos, ¿verdad? Aprendiendo, todos estamos aprendiendo de este proceso. Así que, bueno, les deseo una feliz tarde y bendiciones para todos. Gracias, feliz tarde, licenciada. Gracias igual, licenciada. Y feliz tarde, compañeros y compañeras. Salud feliz.